Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Rosmerita Lía Megure Vargas, estudiante de Administración, ciclo 1. Hoy les hablaré de dos temas muy importantes: el liderazgo y la personalidad. Empezamos con la personalidad. La personalidad, sinónimo de conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta es relativa. ¿Cómo que relativa? ¿Cómo así? Que cambia. Por ejemplo, yo puedo estar feliz, emocionada, contenta, pero mañana puedo estar triste, enojada, angustiada, desesperada, etc. Es relativa entre sí. Por ejemplo, otro podría ser de que nosotras no tengamos un test de qué personalidad somos. Quizás me salió sanguíneo, ¿no? O quizás flemático. En este caso me salió flemático. Pero pasa un año o 5 meses y otro test me hago igualito y me sale que soy sanguíneo. Entonces puede decirse que es relativa, que cambia. Empezamos con naturaleza de la personalidad. ¿Qué tiene que decir naturaleza de personalidad? Desde la antigüedad se ha clasificado que las personas tienen unas categorías y a menudo antagónicas. ¿Qué quiere decir? Tú eres emprendedor, acá podríamos decir que es un holgazán o trabajador o holgazán, ¿no? O sea, antónimos, sinónimos y antónimos entre sí. Ahora, por ejemplo, podría decirse de que también tú eres bien estudioso, bien aplicado, realizas tus tareas, todo muy bien. Y tú puedes decir, tú tienes una personalidad muy trabajadora, entonces vas a crecer, vas a ver. O sea, lo ponemos en un saco, para mí podría ser como un ejemplo, un saco de papas, ¿no? Tú eres tan así, tienes esa personalidad entre sí. Es como un tarro de leche que vemos y lo tenemos en sí. Y, ya están las cajas de leche, perteneces ahí, por el color, por el diseño. En el caso de la persona sería, ¿no? Por las características, por las cualidades que tiene en sí. Uno de esto que nos dice es la revisión del diccionario por Alport y Oder. ¿Qué significa eso? De que han investigado en el diccionario y el diccionario entre sí no es porque tengas esta persona sí o sí tienes que tener. No. Se ha descubierto 3.000 y 5.000 palabras de que hay cualidades y distintos tipos de personalidades. Hablamos también de las teorías psicológicas. ¿Qué quiere decir teorías psicológicas? Que han empleado un número limitado de categorías o tipos de personalidad. Estudiar la personalidad. Estudiar la personalidad es un tema muy abundante entre sí. Si yo quiero estudiarlo, voy a salir más confusa desde el inicio en sí. Tengamos en cuenta que el gerente debe de saber su tipo de personalidad, de cómo es. Y también debe de conocer a sus empleados, qué tipo de personalidad tiene, poder aprovechar sus cualidades como personas y además ayuda mucho al crecimiento de la empresa. Hay una frase que justamente lo he tomado en cuenta, que en este documento es: muchas organizaciones usan algunas clasificaciones sencillas de las personas, pero en sí podemos decir, es un trabajo sencillo entre sí, lo ponemos así, ¿no? Entre comillas, pero en sí es un tema de que un trabajo muy abundante, ya que utilizamos varios recursos. Otra cosita más sería de 3 consideraciones que conducen al error. 1 es que pertenecen a un tipo de personalidad. 2, el mismo comportamiento. 3 sería tratados de forma uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Tienes un tipo de personalidad, te trato así tal como está. Quizás tienes una característica, eres estudioso. Eres entonces el tipo de personalidad de que eres un emprendedor, que podría ser. O sea, lo ponemos en el mismo saco entre sí. En el otro tema también puse como un ejemplo que tenemos un tarro de leche entre sí. Un tarro de leche es azul, entonces pertenece a esta cajita. Es igualito como la personalidad. Características que tenemos en las personas, lo pertenecemos como un saco. Razones por qué la personalidad no se tiene que hacer ampliar, sino de que la personalidad entre sí, cada uno tiene un tipo de personalidad. Eso tengamos en cuenta. El otro son 3 elementos: pensamientos, sentimientos y actos. Y 2 formas de conocer o medir la personalidad es a través de la observación. Podemos ver a las personas de que quizás esa persona es trabajadora o quizás esa persona es estudiosa. O sea, en sí lo vemos por su comportamiento. Y también nos podemos hacer a nosotros mismos un autoexamen. ¿Qué quiere decir autoexamen? De que nosotros nos conozcamos tal como somos. Y el otro podría ser las pruebas psicológicas, los test, los cuestionarios, etcétera. La escala de la personalidad es un instrumento más usado debido a su facilita a lo empleado, ¿no? Debe de llevarse a cabo por los profesionales. Eso en sí, la escala de personalidad no lo da cualquier persona, sino tiene que ser un especializado. 2. Determinar la personalidad. ¿De qué tratará esto ahora? Determinar la personalidad entre sí es desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre hasta nuestra muerte en sí. ¿Cómo quiere decir esto? ¿Por qué todavía no nacemos? Desde que nosotros estamos en el feto en sí, nosotros a través del medio ambiente nos comunicamos con nuestra madre, ¿no? Y el crecimiento, la sociedad, todo es conforme a la personalidad. La personalidad en sí es mediante el ambiente que vivimos.
Hay dos cositas muy interesantes, controversias, de que la personalidad es por herencia o es por control. ¿Qué quiere decir por herencia? Los padres nos han heredado eso, por eso eres renegona o eres carismática, eres así. O sea, en sí lo decimos que es por herencia, pero también dice que es por control. ¿Por qué como control? O sea, nosotros mismos controlamos, o sea, cómo queremos ser en sí. Hay dos controversias: la herencia y el control. Clases de determinantes: aspectos biológicos, aspectos sociales y aspectos situacionales. Cada uno empezamos con el aspecto biológico. Vamos con los aspectos biológicos, vendría a ser la primera dimensión, que es la emocionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estabilidad o inestabilidad de las emociones. Neuroticismo, ¿qué quiere decir? Que a veces cuando tenemos un alto neuroticismo, en sí somos exaltantes, nerviosos, así. Y cuando tenemos un bajo neuroticismo somos bien, está muy bien, pero depende mucho de qué ambiente estamos. Por eso también puse algunos cuadros, así que también lo podemos poner en el documento que está, es sobre si nosotros tenemos un alto neuticismo, tenemos un bajo desempeño, ¿no? Con un alto ambiente. Si nosotros tenemos un alto neuticismo y baja presión del medio ambiente, tenemos un buen desempeño. Si nosotros tenemos un bajo neuticismo y un alto nivel de medio ambiente, tenemos un alto desempeño en sí. Nos vamos con la segunda dimensión, la sociabilidad. Se refiere a la intensidad del medio ambiente, en sí a la sociedad. Entre dos podría ser extraversión e introversión. ¿Qué quiere decir esto? O también lo conocemos como nosotros: eres muy introvertido o eres muy extrovertido. Así también lo conocemos, ¿verdad? Justamente es esto. Extrovertido es de que estemos más con la sociedad, más con confianza. También tiene sus ventajas y sus desventajas entre sí, ¿no? Más de confianza, más confiado, más un poco líder, ¿no? Y introversión se podría decir que es un poquito culto, observador, reflexivo, análisis, busca siempre, ¿no? Como les dije, hay ventajas y desventajas. Niveles de sociedad igual pasa. Si eres extrovertido y tienes una estimulación del ambiente, tienes un alto desempeño. Si eres introvertido y una alta estimulación del ambiente, bajo desempeño, ¿no? Es en sí. También en el cuadro lo podemos ver. La relación entre las dos que hemos hablado, entre las dos dimensiones, que era emocionalidad y sociabilidad, se mezclan entre sí y forman un cuadrito que se puede explicar más. Nos vamos con los aspectos sociales. Aspectos sociales, ¿qué tiene que ver acá? Nos vamos con la tercera dimensión, que es el aprendizaje. Se halla determinada básicamente por los aspectos adquiridos, o sea, por los padres, cuando aprendemos, cuando están enseñando, en sí. Nos vamos con el modelo de aprendizaje, que primero va con la experiencia concreta, después con la observación reflexiva, conceptualización abstracta y con la experimentación activa. Entre sí es un ciclo. Nos vamos con la especialidad de estilos y aprendizajes, acomodados, divergentes y convergentes y asimiladores. Cada uno vemos el cuadro y tiene una ventaja y desventaja. Nos vamos también con las áreas de trabajo, ya que nos ayuda mucho, ¿no? Si tú eres dimensional, eres ingeniero, de acuerdo mucho, porque qué tipo de persona eres, quizás puedes ayudarte mucho a tu carrera. Nos vamos con un gerente que debe de comprender su propio estilo de aprendizaje. La cuarta dimensión sería el control. Se haya determinado básicamente los factores adquiridos o sociales. Hay ventajas entre sí. Una persona que tiene interna entre sí crea su propia conducta, pone su propio determinante, a ello es lo que le ocurre. Y una persona externa también se le parece que es menos decisiva, considerada, un poco de tener confianza a los demás, y a veces cuando no se confía mucho y le salen mal los planes. Aspectos situacionales. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos con la quinta dimensión, que vendría a ser la atención en sí, que es el aspecto situacional. Podemos decir que la atención es negativa entre sí, pero también hay positiva. ¿Cómo es eso? De que hay una atención positiva. O sea, por ejemplo, de que un emprendedor quizás es bueno en su trabajo, es muy bien, y le voy a poner bastante atención. No, en sí no. O sea, será una atención leve, ¿verdad? Depende de cuánta atención. Por ejemplo, hay un emprendedor de que no llega muy tarde, no se le dice nada. A él sí le tengo que poner bastante presión. Si tiene bastante presión, va a cumplir. O sea, hay presión positiva y presión negativa entre sí. Nos vamos también que nos muestra un modelo de episodio, ¿no? La personalidad, la atención de estrés, la atención o estresador, la reducción de ansiedad, la conformación directiva. Y encontramos por último, casi para lograr óptimos resultados de los empresarios y personales, hay 3. Identificación de tensores, o sea, identificar qué está provocando esto, poder decir por qué está provocando esto de que sea tan tenso, ¿no? Y otro vendría a ser los tipos de personalidad, poder ver qué tipos de personalidad hay: tipo A y hay tipo B.
Y por último sería el registro de reacciones de tensas. O sea, por ejemplo, yo quizás he vivido una experiencia muy mala en mi vida, ¿no? Y he tenido bases de tensión, pero lo tengo registrado entre sí. O sea, por ejemplo, un cuaderno de apuntes. ¿Por qué pasó eso? O sea, tenemos experiencia y para la próxima poder evitarlo. Eso sería en el caso de la personalidad. Vamos con el tema de líderes. Los líderes marcan estrategia, motivan, crean una misión, implantan una cultura, de tal manera que consiguen resultados. Consideramos 6 estilos de líderes. Líderes autoritarios que movilizan a la gente, que guían a los empleados a poder llegar al objetivo de la empresa, ¿no? Vamos con los líderes conciliarios. ¿Qué quieren decir esto? Generan emociones, armonía con el empleado. Sé que quizás ellos más se enfocan a los empleados, o sea, que ellos cumplan sus propios objetivos. Va a haber quizás de que haya fracasos, pero a ellos no. Para ellos les sirve como de experiencia. Se enfocan más a los empleados, ¿no? Y líderes democráticos, consenso mediante la participación, participan todos los empleados, los que trabajan en sí. Los líderes ejemplarizantes esperan rendimiento, autonomía en sí. Los líderes coach, que podría decir de que ellos ayudan, desarrollan a la gente, más se fijan en los trabajadores en sí, ¿no? Líderes de coercitivos, que podría decirse que exigen sumisión inmediata. ¿Qué es sumisión inmediata? De que ellos tengan, ¿no?, la misma. David nos dice de que considera a los líderes más eficientes, considerando la inteligencia emocional. En sí enfoca un poco más que los líderes se concentren en la inteligencia emocional. Y también se encuentran 6 factores de claves que influyen mucho en el clima del entorno, ¿no?, de una organización. Primeramente, que es la flexibilidad, la libertad de trabajadores para innovar, ¿no? Y el otro vendría a ser la responsabilidad. La responsabilidad lo podremos decir de que lleguen puntuales, cumplan sus trabajos con la tarea que tienen, ¿no? El otro vendría a ser nivel de calidad, que marcan a la individualidad. El otro vendría a ser la presión de que les comenta sobre el rendimiento, sobre el idóneo, todo eso. El otro es la claridad de la misión y de los valores, ¿no? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? En eso se deben de concentrar entre sí. El otro, por último, vendría a ser el compromiso con un objetivo común. Nosotros, cada uno de los trabajadores debe tener un compromiso entre sí. Queremos llegar a este objetivo, lo debemos de cumplir, ¿no? Sé que quizás vamos a pasar con esto de planificación, dirección, control, todo eso, pero en sí debemos de llegar a ese objetivo tan deseado que tiene la empresa. Entonces sí, el documento nos habla sobre estilos de autoritario, el estilo coach, el estilo consolidario, todo eso, ¿no? Democrático, el estilo cooperativo, el estilo ejemplarizante. Eso vendría a ser. En sí nos habla sobre los estilos, sobre los factores, ¿no? Muchas gracias.